Hoy una linda mañana, también para todos nosotros un feliz día y siempre en las manos de aquel que nos da seguridad, con aquel que nos da confianza, que es nuestro Dios. Pues pongamos este lindo día en las manos del Señor y confiemos en el Señor todas nuestras actividades. Vamos a compartir esta palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años. Y al que no los alcance, se le tendrán por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Dé gracias a tu nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto no visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él le preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todo lo de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día vemos la situación dramática de un padre que era un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Y aquel hombre, pues, tenía una preocupación. Su hijo está enfermo, estaba en peligro de muerte, y aquel funcionario real vio en Jesús como aquel que lo podía sanar, como aquel que lo podía ayudar, como aquel que le daba a él esa confianza, esa seguridad para tener una esperanza de que su hijo iba a sanar. Y aquel hombre fue hacia donde estaba Jesús y llegó a donde estaba el Señor.
Y le dijo aquel hombre a Jesús de que su hijo estaba enfermo, pero Jesús estaba en ese también le escuchó, pero siguió Jesús hablando y el Señor estaba diciendo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen, pero el funcionario del rey le insistió, sacó a Jesús de nuevo del tema y le dijo, Señor, ven antes de que mi muchacho muera, porque aquel hombre tenía una preocupación. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, tu hijo ya está sano. Esas palabras de Jesús para aquel funcionario real, para el papá del muchacho, vete, tu hijo ya está sano, pues le dio a aquel hombre una seguridad. Aquel hombre no entró en dudas de lo que le estaba diciendo Jesús. Aquel hombre confió en la palabra de Jesús, confió en lo que Jesús le decía y se fue. Qué importante nosotros también creer lo que Jesús nos dice. Hay tantas cosas que Jesús nos dice, pero nosotros nos falta confianza. Nos falta esa confianza, esa seguridad que tuvo el papá de aquel muchacho que estaba enfermo y se fue. Jesús nos dice tantas cosas, nos dice el Señor, el que pide recibe, el que busca me encuentra, el que me toca le abro. Nos lo está diciendo Jesús, pero nosotros todavía nos cuesta creer que lo que nos dice Jesús es verdad. Nos cuesta creer lo que nos dice Jesús, el que me pide recibe. Y a veces nosotros pedimos sin esperanza, o a veces pedimos, pero no sé, será, no será. Nos falta la seguridad de este hombre, que cuando le dijo Jesús, vete, tu hijo ya está sano, no comenzó a decirle, pero Señor, ¿por qué no viene conmigo? Señor, me gustaría que usted fuese conmigo, pues me gustaría que usted le impusiera la mano, porque me gustaría que usted estuviera ahí, me gustaría que usted viera a mi hijo, me gustaría que usted tocara a mi hijo. No empezó, sí, con todas esas palabrerías para él tener seguridad, porque Jesús estaba con él. No, confió en su palabra, como Pedro en la pesca milagrosa, cuando Jesús le dijo, vaya de nuevo a pescar, pero maestro, estuvimos pescando toda la noche y la pesca fue mala, pero voy a echar las redes confiando en su palabra. ¿Y qué pasó? Hubo una pesca asombrosa. Aquel hombre, Jesús le dice, vete, tu hijo ya está sano, y aquel hombre confió y nos dice que su hijo sanó. Cuando iba de camino le salieron al encuentro unos criados que le dijeron de que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó que a qué hora había empezado la mejoría y ellos le dijeron, ayer a la 1 de la tarde le quitó la fiebre. Y el padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Pues hermanos, tenemos nosotros que confiar en Jesús, confiar en la palabra de Jesús, porque si tenemos esa confianza en la palabra de Jesús, que nos dice tantas cosas en la palabra, nos dice Jesús, si está cansado, si está agobiado, deme su carga y yo le haré su carga ligera. Jesús nos lo está diciendo y muchos de nosotros nos quedamos con nuestra carga, con nuestro peso, con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, cosas que a veces no salimos y nos desmotivamos, nos estresamos, nos llenamos de nervios, a veces paramos con psicólogos, psiquiatras, porque no queremos soltar nuestra carga. ¿Y qué nos dice Jesús? Si su carga es pesada, deme su carga y yo le haré su carga liviana. Pues Jesús nos dice muchas cosas en el Evangelio donde Él quiere que ustedes y yo la escuchemos, que tengamos la confianza de su palabra y verá la grandeza de Jesús en medio de nuestra vida. Pero necesitamos confiar más en la palabra del Señor. Este hombre confió y se fue. ¿Y qué pasó? Su hijo sanó. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, preguntémonos, ¿cómo está mi confianza en la palabra de Dios? Oración a la Virgen María.
Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, si Dios quiere, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.